Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos, bienvenidos y bienvenidas a The Week. Somos un podcast en el que repasamos, analizamos y comentamos las principales noticias de Costa Rica y el mundo con un estilo un poco particular, diría yo. Gracias por escucharnos, por interactuar con nosotros en las redes sociales y por compartir nuestro contenido. Hay algo muy importante que usted puede hacer por nosotros. Somos un medio independiente, por lo que el apoyo económico es la única forma para mantenernos vivos. Si aún usted no es parte del grupo de personas que nos apoya cada mes, es un buen momento para hacerlo. Pueden ingresar a www.patreon.com/lahoratica o hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Su colaboración, en serio, es vital para seguir en contacto y la necesitamos. Esta semana hablamos del descalabro del proyecto de ley Jaguar en la Sala Constitucional, el asesinato de un alto funcionario del Ministerio de Salud, la crisis electoral en Venezuela y un par de cosas más. Iniciemos. El domingo pasado amanecimos con una noticia que debe preocuparnos. Un sujeto armado ingresó al bar y restaurante Las Tunas en San José y disparó en múltiples ocasiones contra Eugenio Androveto. En un video que circuló en redes sociales se ve cómo el sicario entra al establecimiento cubriendo su cara con un casco de motocicleta y dispara en múltiples ocasiones. Las imágenes son muy fuertes. En otro video se ve al sujeto huyendo con su cómplice en una motocicleta mientras continúan disparando desde fuera del bar. Aunque lamentablemente este tipo de escenas en las que pistoleros entran a bares, casas, sodas, cafeterías o casi cualquier lugar para matar a personas no tienen nada de nuevo en Costa Rica y se han hecho cosas de prácticamente todos los días, este caso es distinto, pues la víctima era un funcionario de alto rango dentro del Ministerio de Salud, era director de Protección Radiológica y Salud Ambiental y por el que pasaban decisiones importantes que involucran intereses económicos. Por ejemplo, esta dirección se encarga de la aprobación, extensión o revocatoria de permisos a los rellenos sanitarios, regulación del uso de plaguicidas, control de contaminación por actividades mineras y la ejecución de medidas ante riesgo de deslizamiento u otros. Por eso es importante determinar si el asesinato de Androveto tiene relación con su trabajo y si es una represalia de un empresario, grupo de crimen organizado o comunidad por alguna decisión tomada en los últimos meses. Hasta ahora, el reporte del OIJ lo único que permite ver es el nivel de violencia con el que actuaron, porque el sicario le disparó en al menos 15 ocasiones. El miércoles pasado, agentes del OIJ allanaron las oficinas del Ministerio de Salud con el objetivo de conseguir información que permita esclarecer el crimen. Las autoridades no deben escatimar esfuerzos en resolver esto. Nadie debe vivir en estado de alerta o temiendo por su vida, pero asegurar la protección, seguridad y vida de los funcionarios públicos es vital para el buen funcionamiento del Estado y de la democracia. Imaginen cómo puede estar el ambiente entre los compañeros de Androveto, con qué grado de incertidumbre pueden estar trabajando y con qué seguridad enfrentarán futuros casos relacionados con rellenos sanitarios, con contaminación de ríos por plaguicidas u otros. A la muerte de Androveto se suman cientos de víctimas más. El pasado sábado 27 de julio, el diario La Nación informó que el país llegó a 500 asesinatos. Eso es un 55% del total de homicidios registrados en 2023. Recordemos que el año pasado el país sufrió su año más violento en toda la historia, con 907 homicidios. Este año, la víctima número 500 fue un menor de 16 años que murió baleado en un carro cuando estaba frente a un búnker en el que vendían drogas. Ese crimen ocurrió en Alajuelita. La muerte de ese adolescente pasa mientras el país arrastra una crisis de educación en la que el gobierno mantiene constantes recortes al presupuesto educativo y a los fondos para becas que permiten a los jóvenes justamente de bajos recursos permanecer en las aulas. Al paso que vamos, el 2024 podría superar al 2023 en número de muertes violentas. Solo por citar el caso de Alajuelita, hasta el 27 de julio de 2023 en ese lugar contabilizaban 13 homicidios, pero a la misma fecha de este año llevan 25. En paralelo, son pocas las acciones serias y concretas del gobierno para mejorar la seguridad,
combatir el narcotráfico y prevenir que más personas se unan a las estructuras criminales. Además, desde septiembre de 2023, oficiales de la Policía de Control de Drogas han denunciado el debilitamiento de ese cuerpo policial, pues los sacaron de fronteras y aeropuertos, sitios en los que realizaban de forma permanente controles para evitar el paso de drogas y conseguían información para investigaciones enfocadas en desarticular organizaciones. Esas funciones fueron encomendadas a esa policía por ley. El Ministerio de Seguridad Pública ha dicho que esa decisión se tomó para que los oficiales vayan a las calles y hagan investigaciones más profundas, pero lo cierto del caso es que los decomisos de cocaína en el país se cayeron. Así lo hizo ver Álvaro Ramos, exministro de Seguridad Pública y experto en temas de seguridad, semanas atrás en el programa Hablando Claro. Tal vez la cifra más interesante de todas es la captura de cocaína del año 23. Son 22 toneladas de cocaína. Vea que me quedo en cocaína, ¿ok? ¿Cuánto captura cada uno de los dos grandes, digamos, brazos que ejercen esa función en la sociedad costarricense? Por un lado, el gobierno de Rodrigo Chávez y por otro lado, el OIJ. Sí, y la policía represiva. De los 22, 15 toneladas y algo son capturadas por el OIJ, 7 toneladas por el gobierno. No les da vergüenza. 7 pinches, no tengo otra palabra, me disculpa usted y me disculpan mis oyentes. Pinches toneladas es todo lo que capturó en el año 23, cuando Costa Rica, según la embajadora de los Estados Unidos, no según Álvaro Ramos, yo sí tenía conocimiento y aquí lo expresé. Sí, señor. Aquí es el primer país en el mundo de trasiego de cocaína. Para ser precisos, en 2023 en Costa Rica se decomisaron 25,6 toneladas de cocaína, un 50% menos que el promedio anual que se decomisó entre 2017 y 2021. Ese descenso ocurrió pese a que están funcionando los todopoderosos escáneres anunciados por el gobierno. Veremos los datos del 2024 a ver qué nos dicen. Como ya sabíamos y les hemos dicho acá, el proyecto de ley Jaguar propuesto por el gobierno es inconstitucional. El lunes pasado, la Sala Constitucional determinó que los 4 artículos que consultó el Tribunal Supremo de Elecciones tienen vicios de constitucionalidad. Se trata de los artículos 2, 3, 4 y 5. Ya vamos a hablar en detalle de cada uno. Pero, en esencia, lo que pretendía Chávez era impedir que la Contraloría pueda parar contratos o suspender actos administrativos en caso de hallar anomalías o irregularidades antes de que sucedan, tal y como sucedió con Ciudad Gobierno o con el intento de contratar a dedo una empresa para que instalara los escáneres antidrogas en los puertos nacionales. El artículo 2 del proyecto de ley propuesto por Chávez pretendía reformar el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que se refiere a las potestades de la entidad para garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Por mayoría, los magistrados determinaron que esa reforma quitaría potestades para garantizar la eficiencia de los recursos estatales y la legalidad de los controles internos. El artículo 3 del plan del gobierno pretendía que se reformara el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, para que se leyera de la siguiente forma. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus 9 funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa. Yo sé que suena como muchas palabras, pero en pocas, mejor cierre la Contraloría o déjeme hacer a mí lo que me dé la gana y luego me dice si cometí un delito o una irregularidad. Eso es básicamente lo que proponían. Obvio, los magistrados declararon inconstitucional también ese artículo. De la larga lista de verbos que quería incluir el Poder Ejecutivo en ese mismo artículo, los magistrados solo exceptuaron sustituir y abarcar, pues la Contraloría no ejerce una administración activa. Ojo a ese detalle, porque hablaremos de él más adelante. Por unanimidad, los magistrados declararon inconstitucional el artículo 4 de la mentada Ley Jaguar, que buscaba eliminar los controles previos de la Contraloría.
El artículo 5, que establecía que en ningún caso este ente podría suspender la ejecución de actos y contratos administrativos del Estado, también fue declarado inconstitucional. Él es Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala, explicando por qué consideraron inconstitucional la propuesta. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. Luego del fallo de la Sala Constitucional vino la reacción del gobierno y sus diputaciones, la cual fue un poquito descoordinada y contradictoria. Primero, Pilar Cisneros, líder de esa fracción, dijo el pasado lunes que era un día de luto para la democracia nacional. Mire, yo creo que es un día de luto para la democracia costarricense. Estamos viendo ahora lo que está pasando en Venezuela y aquí estamos actuando exactamente igual. ¿Cuál es el problema de que el pueblo se pronuncie para mejorar una ley que a todas luces está retrasando el desarrollo de este país? Pero el martes el presidente salió a celebrar el fallo. Dijo que era un día de fiesta, que los magistrados les estaban dando la razón y que la ley Jaguar seguía viva. El pueblo de Costa Rica triunfó. Y triunfó porque los magistrados reconocieron el punto fundamental de todo este debate de política pública que hemos vivido en los últimos meses, gracias a usted, ciudadano. El punto fundamental de la ley Jaguar es que la Contraloría General de la República y sus jerarcas han cogobernado, se han metido en la administración activa del gobierno de manera inconstitucional desde el año 1994. Por favor, doña Pilar y don Rodrigo, pónganse de acuerdo. ¿A quién le creemos? ¿Es un día de luto para la democracia o un triunfo para el pueblo? ¿En qué quedamos? ¿Recuerdan el detalle de los verbos sustituir o abarcar? Según Chávez, las magistraturas declararon en su fallo del pasado lunes que la Contraloría no puede sustituir o abarcar funciones de la administración activa, es decir, del gobierno. Los magistrados dicen de manera transparente e incontrovertible que la Contraloría no puede sustituir o abarcar funciones de la administración activa. Abro comillas, cierro comillas. La Contraloría no puede, abro comillas, sustituir o abarcar funciones de la administración activa, cierro comillas. ¿Qué es lo que ha venido haciendo? No obstante, los magistrados en el documento que publicaron no dicen que la Contraloría no puede, sino que indican que la Contraloría no ejerce funciones de la administración activa, porque ni la Constitución ni ninguna ley o reglamento se los permiten. Suenan parecido, pero no es igual. Acto seguido, Chávez anunció que retiraron el texto de la corriente legislativa y presentaron uno nuevo a la Asamblea, que, según él, está blindado de inconstitucionalidades. Aquí tengo la presentación de la ley Jaguar revisada para que desde un punto de vista constitucional sea inmaculada y químicamente pura. De acuerdo con Chávez, en el nuevo texto se deja claro que la Contraloría no puede sustituir las funciones del gobierno y que, por lo tanto, no puede cogobernar. Como quien dice, descubrió el agua tibia. Para el gobierno, ahora los diputados ya no tienen excusas y deben avanzar en aprobar que ese texto de ley sea sometido a referéndum, que ya no son necesarias nuevas consultas de constitucionalidad ni ningún otro control, que solo con su palabra es suficiente determinar la constitucionalidad de la iniciativa. Convocar un referéndum para preguntar si la Contraloría debe o no cogobernar sería como llamar a una consulta popular para determinar si el sol sale o no sale cada mañana. Ni siquiera podemos decir que lo dicho por Chávez son argumentos débiles. Es que todo lo que dijo es mentira. Y no lo decimos nosotros, lo dice Rubén Hernández, abogado constitucional, en declaraciones dadas al programa de la periodista Amelia Rueda. Es mentira lo que dijo el presidente. En primer lugar, la sala solo se pronunció única y exclusivamente sobre 4 artículos, los cuales declaró inconstitucionales. Sobre 5 no se pronunció.
Ahora bien, en el nuevo texto se incluyen los 4 que la sala sobre los cuales la sala no se pronunció, y el único texto que la sala declaró inconstitucional y que reforman es el artículo 12. Es tan claro que lo que el presidente está diciendo es mentira, que estalló en cólera cuando el colega Héctor Guzmán se lo hizo ver en la conferencia de prensa del martes pasado en una interacción con la ministra Laura Fernández. A menos que la Sala Constitucional nos haya distribuido un comunicado distinto, en el que se nos dio a la prensa, dice que todos, es decir, los 4 artículos que fueron sometidos a consulta, presentan vicios de inconstitucionalidad, es decir, que son inconstitucionales. Entonces mi pregunta sería, son inconstitucionales porque en esencia reducen, incluso utilizan la palabra suprimen las competencias fiscalizadoras de la Contraloría General de la República para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Entonces mi pregunta es, en el nuevo proyecto presentado esta mañana, ¿se insiste o se incluyen artículos que mantengan esa solicitud de reducir, de suprimir estos controles que usa la Contraloría para fiscalizar el buen uso de los fondos públicos y evitar así actos de corrupción? Su pregunta refleja, don Víctor, don Héctor. Don Héctor, perdón, el mismo error de los que no entendieron y no revisaron y celebraron. Lamento decírselo. Y aquí le va a demostrar punto por punto que esa interpretación que usted comparte con los que se fueron de cholos, porque esa es la palabra de Costa Rica, en Costa Rica, es absolutamente errada. Adelante, doña Laura. Gracias. Voy a empezar un poco de atrás para adelante, explicándole que en toda la lectura del por tanto de la sala, en los puntos donde la sala dijo expresamente que había algún vicio de inconstitucionalidad, eso se eliminó en la propuesta que acabamos de presentar. Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta, porque sí, pero si me deja... No, mire, tenga el respeto, está hablando la ministra, por favor. Usted ha sido muy respetuoso, se calla, se lo digo, y la deja terminar. Y si tiene repregunta, la hace. Punto. Claro, es que una cosa es responderle preguntas suavecitas a José Luis Rodríguez, periodista de Televisión, el canal preferido del gobierno, y otra contestarle a un periodista que sí hace su trabajo y cuestiona al poder. Ya lo sabíamos, pero al presidente se le terminó de notar lo autoritario, lo violento y lo sumamente frágil que es. Pero además queremos hacer notar una cosa: Chávez no se molesta porque Héctor interrumpió a la ministra para hacerle notar un error o una declaración falsa, porque él vive interrumpiendo a todos los jerarcas durante las conferencias. Solo basta verlas para darse cuenta de eso. A Chávez lo que le molestó es que el periodista dejó en evidencia que están dando información engañosa y falsa. David Chavarría, periodista de Interferencia, volvió a dejar en evidencia a Chávez. Don Rodrigo, ayer usted manifestó que en el por tanto de la sala se le dice que la Contraloría no puede asumir funciones de la administración activa y que por esto le habilita para plantear esta reforma. Sin embargo, el por tanto no dice que la Contraloría no puede, dice que no lo hace. Y por eso exceptúa las palabras sustituir y abarcar, ya que en ninguna ley o potestades de la Contraloría estas acciones. Entonces, ¿por qué prohibir algo que la Contraloría y la misma sala dice que no hace? Bienvenido de vuelta, don David. Teníamos tiempo de no verlo. Gracias. Señora ministra, explíquele usted a don David nuestra interpretación de lo que él pregunta. Es necesarísimo, don David, poner a la Contraloría en una justa dimensión, y por eso la ley Jaguar va a tomar y toma por completo en esta nueva versión que se presentó lo que la sala reafirma en el por tanto. Bueno, con todo respeto, don Rodrigo, no es una interpretación mía, eso es lo que dice el por tanto de la sala constitucional y que es jurisprudencia. Y lo que ha dicho la sala desde 1998 es que la Contraloría es un ente de administración no activo, fiscalizador y vigilante. Eso es lo que dice en votos de la sala.
ha dicho usted que no hay que esperar. Sin embargo, si ustedes quieren blindar este proyecto de ley, ¿por qué no presentarlo? Porque puede justamente volver a caerse en el camino y entonces se volvería a empezar de cero y se volvería a hacer otra vez esta discusión innecesaria. Vea, el proyecto está blindado y no estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias por su pregunta. Hasta luego. El presidente no le responde al periodista de Interferencia porque no tiene idea de qué decir. Pero bueno, es que el presidente ni siquiera sabe dónde está ubicada físicamente la Contraloría. Hasta aquí debe haberle llegado la fiesta a la pirámide de Sabana Este. La Contraloría ni siquiera queda en Sabana Este. Entonces, si el mandatario ni siquiera es capaz de saber en cuál punto cardinal está ese edificio, ¿cómo podemos esperar que sea capaz de gobernar este país con un poquito de altura? Para seguir con este tema, hablamos con Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sobre el pronunciamiento de la Sala Constitucional y la idea del gobierno de presentar una nueva iniciativa de ley. La jerarca insiste en que la oposición, los abogados constitucionalistas, los medios de comunicación pública y un montón de gente más no estamos comprendiendo realmente el contenido de lo expuesto por los magistrados. Cuando uno lee el por tanto, usted puede ver que en varios de ellos la Sala encontró observaciones y hizo comentarios de vicios de inconstitucionalidad. En algunos otros, por ejemplo, en el más importante, que es el que plantea la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la Sala encontró problemas de constitucionalidad en algunos verbos que nosotros habíamos usado, pero en otros no. Eso es cierto, en los verbos sustituir y abarcar no hallaron inconstitucionalidades, pero simple y sencillamente porque el marco legal costarricense ya establece que la Contraloría no puede sustituir o abarcar las funciones del gobierno. Pero la insistencia con esto de la ley Jaguar viene de las advertencias, llamados de atención y suspensiones que ha hecho la Contraloría en proyectos de esta administración. Por ejemplo, en diciembre de 2023, este ente frenó la contratación de escáneres para los puertos, porque el gobierno pretendía hacerlo al margen de la ley, al intentar contratar a dedo a una compañía a través de Raxa. Eso no es la Contraloría cogobernando, esa es la Contraloría ejerciendo su rol constitucional, diciéndole al gobierno haga las cosas dentro del marco de la ley. Pero Fernández, al igual que Chávez, reitera que este ente cogobierna. La parte principal de la ley Jaguar no fue declarada inconstitucional, sino que muy por el contrario, si usted lee con cuidado lo que dice la Sala reafirma que la posición del gobierno de que la Contraloría no debe co-gobernar o co-administrar es clara y la Sala lo reafirma. La ministra de la Presidencia también afirma que los magistrados no se pronunciaron ni hallaron inconstitucionalidades en el resto de artículos de la ley Jaguar, y eso es engañoso, pues la Sala Constitucional no los inspeccionó, porque no fueron incluidos en la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. Sobre los puntos que el Tribunal Supremo de Elecciones no le consultó a la Sala, pues nosotros estamos muy claros en que esos puntos no tienen ningún problema de constitucionalidad, porque son una reforma muy puntual a la ley de Habdeba, una reforma muy puntual y casi que para aclarar el alcance del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, y dos artículos que tienen también que ver con la Contraloría, que lo que hace es darle funciones al subcontralor y ampliarle las facultades a la Contraloría. Incluso Fernández dice que el por tanto de los magistrados expresa algo que nunca dice. Escuchen. La Sala en ese por tanto nos está diciendo, mire, es cierto lo que dice el proyecto de ley Jaguar, de que la Contraloría no debe sustituir, eso no es lo que dice ni el texto. Abarcar funciones de la administración activa. No, eso no es lo que dice. Está así en la Constitución Política y está así en diferentes jurisprudencias de nuestro país. Eso no es lo Pero que dice en la el vida texto. real y en la práctica, la Contraloría sí está sustituyendo y sí está abarcando ¿según quién? funciones de la administración activa. ¿Según quién? ¿Según quién? Según todas las instituciones del sector público que trabajamos con la Contraloría todos los días, y todos los días vemos una invasión de competencias del órgano contralor. Según Por eso, ustedes, precisamente, según ustedes, es que entonces. es necesaria la reforma de la ley Jaguar. Si la Contraloría no estuviera coadministrando
La Contraloría no debió de haberse manifestado, por ejemplo, sobre el proyecto Ciudad-Gobierno con la interpretación que hizo. La Contraloría no debió haber enviado a Habdeba una recomendación sobre el proyecto de la Marina, porque esas son tareas de administración activa. Pero entonces, ¿cuál creen ustedes que es el papel de la Contraloría, doña Laura? Es tan importante precisamente para aclarar esa dimensión de trabajo, y por eso es que yo le he explicado a nuestro país que la resolución de la sala es muy clara en ese portante. Es que no lo es. Que no debe sustituir eso no es ni real. Abarcar funciones de la administración. Eso no es real, doña Laura. La sala, bueno, la sala. Es su opinión. No. Es su opinión. No. Yo estoy. No es mi opinión. Yo estoy leyendo literal lo que dijo la sala. La sala. Pero es que yo también se lo estoy leyendo literal. No, señora. La sala no dice. Literal. La sala no dice no debe. ¿Era una entrevista o era un debate entre usted y yo? Es una entrevista. Pero es que entonces lo que usted está haciendo aquí ya no es haciéndome consultas de una entrevista, sino debatiendo y argumentando. Yo le estoy dando una entrevista que hizo para todo el texto. Una entrevista conlleva debatir los puntos y conlleva debatir lo que una ministra de Estado dice, doña Laura, sin duda alguna. Bueno, entonces, ¿cuál es su pregunta puntual? La pregunta es por qué ustedes dicen algo que la sala no está diciendo. La ministra dio la misma respuesta y dejamos ir el asunto porque no se iba a salir de ahí. Pero cualquier persona puede ver el portanto de la sala y ver que no dice eso. La gran pregunta ahora es ¿qué pasará con el proyecto de ley Jaguar? Una posibilidad es que sea archivado. Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, dijo esto al respecto. Y verdaderamente don Rodrigo Chávez podrá mandar a callar de una forma desagradable, grotesca, autoritaria, querer silenciar a las personas como lo hizo hoy con el periodista que estaba ahí en la conferencia de prensa, pero que don Rodrigo Chávez tiene que tener claro que aquí no va a poder callarnos a muchísima gente, no va a poder silenciarnos, porque no vamos a prestarnos para el jueguito de este tipo de proyectos de ley que no son más que un título y que no solucionan por el fondo las situaciones graves del país. Y yo más bien invito a las fracciones de oposición y a las diputaciones de oposición que realmente han ejercido un rol de oposición, ya es suficiente de la charlatanada con la que nos han venido tratando en esta Asamblea Legislativa. Proyecto de ley que no funcione, no vale la pena gastar el tiempo viendo a ver cómo le agradamos a un ejecutivo que nos tiene en semejante show. Mandémoslo al archivo y más bien pongámonos serios a ver cómo resolvemos desde aquí y dejamos esa retórica de casa presidencial y esos gritos y exabruptos del presidente de la República. Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, dice que debe estudiarse el nuevo texto y, de ser necesario, volver a consultarle a la Sala Constitucional. Que si ya la Sala dijo que todos los proyectos anteriores eran inconstitucionales y les hicieron un ajuste en la noche para presentarlos de manera que dicen que ya quitaron las inconstitucionalidades, pues ahora lo lógico es estudiarlos e inclusive si existen los votos, volver a consultarlo a la sala para que nos diga si esta nueva versión ya superó, ya no es inconstitucional, o si sigue teniendo los vicios de constitucionalidad. Como lo hemos dicho desde el día 1, estamos convencidos de que el referéndum es una ocurrencia y un distractor para que no hablemos de las cosas que están realmente mal en el país y que no están siendo atendidas por el gobierno. Empleo, educación, seguridad, inversión social, tanto que resolver y este señor se dedica a pelear con todo el mundo. Pero la insistencia con esta idea le permite tratar de instalar la narrativa de que hay diputados o instituciones que no quieren dejar al pueblo decidir sobre algunos temas, que la gente debe identificar quiénes son esos que están en contra de la democracia y pasarles la factura en las próximas elecciones nacionales. No jodas, en otras palabras, ya Chávez tiró la toalla, renunció a gobernar y abrió la campaña electoral buscando beneficiar a la candidata presidencial que él señale como su heredera y buscando, desde ya, conseguir un buen número de diputados. Y acá se los voy a decir yo clarito sin ningún temor, no se lo permitamos, no dejemos que un tipo como él y quienes lo rodean logren conseguir una mayoría en la asamblea que les permita destruir este país. Desde ya vayamos exigiendo candidaturas de calidad, a la altura del puesto de la presidencia, con experiencia en el ejercicio público y con una responsabilidad democrática que necesitamos urgentemente.
Para cerrar el episodio de esta semana queremos hablar sobre las elecciones en Venezuela. Nos vamos a centrar en lo que está pasando allá y no en todos los dimes y diretes que han provocado a nivel nacional y que, siendo realista, poco o nada aportan desde el punto de vista de los venezolanos. Este viernes se cumplen 5 días de crisis profunda en Venezuela provocada por las irregularidades en las elecciones nacionales. Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, tomó el poder en 2013 y desde entonces se encargó de acaparar las instituciones, acabar con la división de poderes, perseguir opositores, amañar elecciones y reprimir a su población. El domingo 28 de julio parecía ser el fin de esa dictadura. Sí, dictadura. Por más que los tecnicismos le permitan a algunos decir que no lo es, en la práctica sí lo es. La oposición logró unas elecciones con garantías mínimas luego de varias rondas de negociación. Sin embargo, ocurrió lo que muchos temían. La autoridad electoral anunció que Maduro ganó las elecciones con poco más del 51% de los votos válidos, frente al 44% de Edmundo González, el principal candidato de la oposición. El resultado fue dado por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y viejo amigo del chavismo. El anuncio vino acompañado de una denuncia de un supuesto saboteo del proceso de transmisión de resultados y la solicitud de una investigación judicial por supuestos actos terroristas. No saben ni qué inventar. Hasta este viernes el Consejo Nacional Electoral ha sido incapaz de mostrar las actas que respalden el resultado a favor de Maduro. Por su parte, la oposición divulgó el 80% de las actas con los resultados mesa por mesa, las cuales reflejan una victoria contundente de González con el 67% de los votos, frente a 30% de Maduro. Es todo un guión ya preparado. Desde la noche del domingo sabíamos lo que venía. Contundentes manifestaciones, represión con los militares y la policía y detenciones arbitrarias de opositores. Este viernes, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que afirma que permanece en la clandestinidad porque teme por su vida y su libertad. Más de una decena de personas han muerto en los conflictos provocados por las protestas. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Por ahora, el régimen de Maduro está atrincherado, soportando la presión de la comunidad internacional. Viejos aliados del chavismo, como el presidente brasileño Lula da Silva, han salido a medio criticar a Maduro, a pedir un conteo transparente de votos y una verificación imparcial, cosa que no ha llegado. Incluso el Centro Carter, que fue una entidad invitada por el mismo gobierno de Maduro, dijo que no podía certificar la elección. A ese pedido de Lula da Silva también se sumaron los gobiernos de México y Colombia. Además, Gabriel Boric, presidente de Chile, dijo que los resultados divulgados por la autoridad electoral no eran creíbles y exigió un conteo con observación internacional. Por su parte, Costa Rica ofreció asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González. También calificó de fraude los resultados anunciados. Mucha fuerza al pueblo venezolano. Esperemos que pronto acabe esta pesadilla y puedan vivir nuevamente en un país democrático y libre. Esto fue un resumen de las noticias más importantes del 29 de julio al 2 de agosto en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lahoratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas, pero lo más importante que pueden hacer es ayudarnos con su financiamiento, www.patreon.com/lahoratica, o háganos un simple móvil, es así de sencillo, 8607-6470. Chao.